Ya está el video de nuestra clase número 5 de la oferta agregada. Se ven bien las láminas en la pantalla compartida, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Aquí hay un concepto entonces de la oferta agregada y bueno, podemos definirla sencillamente como el total de producto que escogen proveer todas las empresas y todas las familias dado el patrón de salarios y precios de toda una economía. Ahora bien, este concepto se empieza a complicar un poco más cuando vemos que en un país, en una economía, imagínense cuál es la cantidad de personas, cuántas son las cantidades de empresas que están involucradas en toda la economía de un país. Entonces existen muchísimos tipos de bienes, muchísimos productos, muchísimas empresas y muchísimas familias. Es una cantidad súper grande de cuantificar y bueno, para poder hacer un análisis sencillo acá en el aula de clase, vamos a imaginarnos que vamos a hacer el estudio de la oferta agregada tomando en cuenta un solo producto. ¿Ok? De esa manera es que vamos a empezar a trabajar para que se pueda entender. Para ello, hablar de dos conceptos importantes. Por una parte, tenemos el salario y el salario integral. Disculpen la interrupción, pero es que le estaba dando acceso a Ricardo, a Emmanuel, a Samuel y a María Efigenia, que se están incorporando. Rápidamente, hablemos de salario. Viene siendo, según el concepto que aparece allí, la redistribución del factor productivo del trabajo. Antiguamente había una separación entre salario y sueldo, que para nosotros en la actualidad es como un sinónimo, pero hace muchos años el sueldo era para los trabajadores, para los empleados, mientras que el salario era como para el personal obrero. Esa era como, había como una diferencia muy clara. Hoy en día prácticamente es un sinónimo. Puedes decir que es un salario o puedes decir que es un sueldo. Bien. Por otro lado, cuando nosotros tenemos el salario integral, viene siendo la misma redistribución del dinero, pero ahí vamos a agregarle algunas bonificaciones, horas extras y especies tales como vivienda, automóviles, viajes. Aquí entra por lo menos, hay empresas que les dan bono por gasolina a las personas que trabajan con su vehículo. Le dan, imagínense un vendedor que tiene que invitar a un cliente a almorzar, el pago de ese almuerzo también forma parte del salario integral. Los tickets también forman parte del salario integral. ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede ser extra que forme parte del salario integral? Viáticos. ¿Cuál? Viáticos. Los viáticos, correcto. Es así. Hay unos bonos por eficiencia, ¿no? Que también dicen. O sea que si tú bonos por asistencia, por puntualidad, o sea, hay una cantidad de cosas que también se pueden meter acá en el salario integral. Ahora, ¿alguna vez ustedes han escuchado el concepto de salario emocional? ¿Quién lo ha escuchado? No, profe. César no. ¿Alguien más? Yo
No. Perfecto. Bueno, el salario emocional es cualquier cosa que tú como empresa le das a tus empleados para tenerlos motivados, para tenerlos emocionados, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un equipo de ventas y entonces les digo, bueno, vamos a hacernos una meta. Si cumplimos la meta, les regalo entradas para el cine a todos. Un ejemplo. Esa entrada al cine viene formando parte del salario emocional. ¿Ok? Oye, si hacemos tal cosa, bueno, hacemos una fiesta. ¿Ok? Si ustedes cumplen si todos llegan temprano y todos asisten al trabajo y todos van a la reunión del viernes, hacemos una fiesta, por ejemplo. Imagínense que yo les diga a ustedes, bueno, si ustedes hacen tal cosa, yo les doy un punto positivo en la materia. Eso es como una especie de motivación, como un salario emocional. ¿Se entiende entonces la idea entre el salario integral, el salario emocional? Sí, profe. Muchas gracias, Luis. Ahora sí, hablemos de oferta agregada. Ya hicimos la definición de la oferta agregada, ya explicamos un poco el tema de los salarios. Ahora tenemos que centrarnos para poder definir, para entender un poco más lo que es la oferta agregada, vamos a centrarnos en las decisiones de la oferta, pero basado exclusivamente en salarios y en precios corrientes. ¿Ok? Y esto es algo que deben ustedes investigar, el concepto de precios corrientes. Todos sabemos lo que son los precios, pero a nivel macroeconómico se utilizan los precios corrientes. Y eso es algo que necesito que investiguen para que puedan entender un poco más cómo va a funcionar esto. Bien, entonces, como ya dijimos, las economías se componen por muchas empresas, todas de ellas usan capital y trabajo, y con ese capital y ese trabajo también a su vez generan un producto, ¿verdad? Y aquí hay dos variables que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, la tecnología, ¿verdad? Que es la que va a determinar la cantidad que se produce de acuerdo a un nivel de factor de trabajo y de capital. ¿Ok? Lógicamente, cuando nosotros tenemos mayor tecnología, podemos producir más cantidad de productos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿verdad? Si yo tengo una empresa que, vamos a ver, un ejemplo similar al que hemos utilizado. Si yo tengo una empresa de carpintería y yo produzco mesas y sillas de madera, y entonces tengo una cantidad de personas que tienen un serrucho, que tienen una lija, ¿verdad? Y con un serrucho y lija, ellos van cortando la madera y haciendo todas las piezas de madera, ¿verdad? Para poder completar las sillas y las mesas. Pero si yo cambio ese serrucho, cambio esa lija, cambio, no sé, el martillo y empiezo y monto tengo una máquina, ¿verdad? Industrial que corta la madera mucho más rápido que el serrucho, que el personal con el serrucho, ¿ok? Y que pone todos los clavos de manera prácticamente automática. Entonces eso me va a permitir quizás producir más, incluso con menos cantidad de personal. ¿Cierto o falso? Sí, profe. Bien. Entonces, allí todo lo que se dice en ese párrafo queda resumido por la fórmula que aparece allí.
donde las cantidades, ¿verdad?, son iguales a unas cantidades que dependen del capital, del trabajo y de la tecnología. Y entonces fíjense que hay como un símbolo más abajo. ¿Lo pueden ver? Abajo de la fórmula, abajo de la K, de la L, de la T, hay como un símbolo más. Sí. Bien, ese más significa que cada una de estas variables va a tener una influencia positiva sobre el producto. Se me salió, déjenme un momentito retomar. Por alguna razón se desconectó la pantalla compartida. Pero para poder terminar un poco la idea, lo que quiere decir esto es que mientras yo tengo más capital, se supone que las cantidades van a aumentar. Si tengo más personal calificado o más factor trabajo, eso también va a influir positivamente. Y finalmente, si tengo mayor tecnología, eso también me va a permitir conseguir una mejor y una positiva reacción a lo que es justamente la ecuación, pues que es el motivo de tener una mayor cantidad. Ok, ya estoy a punto de ingresar nuevamente. Vamos a compartir pantalla. Ok. Voy a continuar, voy a seguir a la siguiente lámina y aquí vamos a hablar un poco de, según la macroeconomía, existe un enfoque de tipo clásico de la oferta agregada. ¿Qué nos dice el enfoque clásico? Textualmente voy a leer, entre comillas, para cualquier nivel de precios, el salario nominal es totalmente flexible y se ajusta para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, el salario real se determina de manera en que se equilibre el mercado real. Entonces, allí vamos a ver, según el enfoque clásico de la oferta agregada, si nosotros vemos vamos a agrandar un poquito, tenemos en el eje vertical el nivel de precios, en el eje horizontal tenemos el nivel de producción y entonces allí vemos que tenemos la demanda agregada, que ya la habíamos visto en la clase anterior, que es de color verde con una pendiente negativa, y estamos viendo la oferta agregada desde el punto de vista del enfoque clásico, totalmente vertical, de color azul. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Ok. Esto es un poco distinto a lo que algunos de ustedes vio en microeconomía, ¿no? Porque ¿cómo era la curva de oferta en microeconomía? ¿Quién se acuerda? Yo creo que ni la llegamos a ver. Ni siquiera la llegaron a ver. Bueno, fíjense lo siguiente. Disculpe, profe, ¿podría repetir qué es lo que recordamos? Ok, estamos viendo que la curva de oferta, la curva de demanda, es la que está representada en color verde, que tenía una pendiente negativa.
y les estaba preguntando si se acuerdan cómo era la curva de oferta cuando la vieron en microeconomía. Si no mal recuerdo, la curva de oferta era de pendiente, creo que negativa. Mientras más alta, más baja, mientras la pendiente positiva, mientras... No, ya, profe, no me acuerdo. Creo que la estoy confundiendo con la de demanda. Ok, la de demanda es negativa, la de oferta era positiva. Yo lo que creo que vamos a hacer, porque en vista de que hay unos estudiantes que tuvieron algunos inconvenientes con microeconomía el trimestre pasado, yo creo que deberíamos hacer una microclase el próximo jueves para repasar un poco lo que son las curvas de oferta y demanda, ¿ok? Que va a ser como una especie de repaso de microeconomía para que no estén tan perdidos con esta parte de macroeconomía. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Mejor. Sí, profesor. Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros, por una parte, recuérdense que el día de hoy tenemos el examen, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hoy había examen? La verdad yo no recuerdo, profe. Yo tampoco. ¿Nadie se acuerda? No. Bueno, pero no se preocupen, acuérdense que el examen dura una semana, así que hoy lo que vamos a hacer es entregar el examen. ¿Ah? El examen dura, tienen una semana para No se preocupe, entregarlo. profe. Estamos preparados para todo. Ok, entonces lo que vamos a hacer, fíjense, el examen va hasta la clase de hoy, pero el día jueves vamos a hacer un repaso de oferta y demanda que les puede servir a ustedes para poder completar el examen en caso de que sea necesario. Bien, y ya ustedes van a tener desde el día de hoy el examen, entonces el día jueves, si tienen alguna duda, la podemos aclarar una vez finalizada esa clase de repaso de oferta y demanda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces fíjense, según el enfoque clásico, para volver otra vez a esta lámina, la oferta agregada es totalmente vertical. ¿Qué significa eso? Independientemente del precio, ¿verdad? Siempre, no importa la cantidad que se ofrezca, siempre se va a producir la misma cantidad. Eso es lo que quiere decir, justamente es la interpretación que yo estoy haciendo de cuando veo esa gráfica así tal como está. Voy a repetir. Sencillamente, si yo tengo en una gráfica, en el eje vertical, el nivel de precios, en el eje horizontal, tengo el nivel de producción, tengo de color verde, tengo la curva de demanda que tiene pendiente negativa y tengo una curva de oferta color azul totalmente vertical. Yo lo que interpreto es que no importa a qué nivel de precios se esté haciendo la oferta, independientemente, siempre se va a producir la misma cantidad. ¿Ok? Esa es la interpretación de la gráfica que aparece allí. ¿Se entiende o estoy hablando chino para ustedes? Sin temor a equivocarse, dígame, sí, profe, entendí todo, estoy tan claro como el agua o estoy tan claro como la Coca-Cola. Nadie dice nada. Yo le pido chance para ver si dicen algo, pero es medio confuso. Es medio confuso.
O Ok, sea, si no nos acordamos bien de las otras gráficas, pues sí, punto. claro. Lo que vamos a hacer entonces es que, como esta clase queda grabada, después del repaso que vamos a tener el día jueves, volvemos otra vez a la grabación para ver si podemos entender un poco más. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Esto sí es complicado, que tengamos tantos problemas con el tema de las gráficas. Vamos a mencionar entonces esta parte solamente, ¿ok? No nos vamos a preocupar tanto hasta que no veamos el repaso. Dijimos que había un enfoque clásico, también tenemos otro enfoque que es el keynesiano básico. Se llama keynesiano gracias a un economista de apellido Keynes, que fue el que se encargó de dar esta teoría. Entonces, según el enfoque keynesiano básico, lo que dice es que los salarios rígidos hacen que la curva de la oferta tenga una pendiente positiva. El enlace entre precios y productos se va a efectuar a través de salarios reales y finalmente, al subir los precios, se va a reducir el salario real, se impulsa a las empresas a contratar más trabajo y a suministrar más productos. Entonces allí vemos en la gráfica que la oferta agregada tiene una pendiente positiva y esa se parece mucho a la oferta, a la curva de la oferta que ustedes deberían haber visto en microeconomía. ¿Ok? Entonces digamos que el enfoque keynesiano básico es como lo más similar a lo que se ve entre oferta y demanda a nivel de microeconomía. Bien, voy a seguir avanzando entonces. Y tenemos el enfoque keynesiano extremo, que es donde la curva de la oferta agregada va a ser horizontal cuando justamente exista rigidez de salarios. Y eso combinada con un producto marginal constante de trabajo. Esto en palabras simples, lo que dice es que cuando existe un solo salario, o sea, no existe variedad de salarios, eso ocasiona que la curva de oferta agregada sea totalmente horizontal, como la que aparece en la gráfica.